Bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto antes que nada. Muy bien, mucho gusto, Nicolás. Bueno estar por acá. Bueno, antes que nada, gracias por tu tiempo. Y bueno, si querés, nos podés contar un poco sobre vos, ¿no? ¿De dónde venís? ¿Cómo entraste al mundo tech? Bueno, yo primero que todo vengo de Venezuela, soy venezolano, eh, residente de Chile hace unos 8 años aproximadamente. Vengo de tecnología desde muy pequeño. Mi papá está en el mundo de la tecnología, es informático, mi hermana es informática, yo soy informático. Somos una familia de cuatro y tres de ellos son informáticos y el otro como una profe. Así que tenemos desde muy pequeño toda la informática por dentro. Sí, Eh, muy de cerca la tecnología. sí, sí, estuvimos muy de cerca la tecnología, hardware, toda la parte de informática. Estuvimos pequeñitos, mi papá reparaba computadoras, tiene un negocio de reparación de laptops y ahí nos metíamos con toda esa parte. Yo siempre fui más por el otro lado, me gustaba el software, Mm, reparar computadoras, formatearlas, esa época donde teníamos que formatear las computadoras a cada semana porque siempre había un virus nuevo. sí. Eh, Ese era yo, desde muy pequeño, mi papá siempre me enseñó y bueno, al final de todo resultó en que me gustó la informática, me gustó mucho la programación. También estuve en un colegio, en un cole que daba informática desde, desde nacer, desde el primer grado prácticamente. Nos daban computación y salíamos programadores desde el principio, Ah, desde el mismo espectacular. colegio. Así que eso fue, claro, algo que me ayudó mucho a ser el informático que soy ahora. Y bueno, luego monté un negocio, luego de estar en la universidad, monté un negocio de venta de computadoras y luego me di cuenta, y yo quiero programar, ¿cómo hago? Me fui a Eh, una empresa sí, perdón, ¿de venta física o venta online? ¿Cómo fue? de física, sí, de venta física. Un centro comercial a la antigüita, luego al salir del cole nada más. Y luego me di cuenta que, bueno, seguí estudiando y quería prácticamente dedicarme a la programación, me encantaba programar, me encanta programar. Y dije, voy a buscarme algún trabajo donde pueda programar. Me busqué un trabajo sin saberlo, una startup de aquel tiempo, hace unos 12 años, aproximadamente 11 años, no sé, que vendían tortas a domicilio. Vendían tortas a domicilio, pero la gracia era que todo lo tenían automatizado, era como un corner shop, algo muy moderno para aquel tiempo, te Sí. llevaban todas las tortas a domicilio, tenían todo listo. Y bueno, ahí empecé en el mundo de la programación. Me acuerdo que mi primer trabajo fue programando en Delphi, fue hace bastante rato. Y bueno, de ahí no paré. De ahí me salí, monté un negocio con mi hermana menor, que te dije que era también buena, es programadora frontend, y iniciamos un negocio de efectivamente de factoring de software. Creamos software para todas partes. En aquel momento en Venezuela la moneda estaba muy por el piso, eh, y empezamos a trabajar a clientes de fuera, clientes extranjeros, conseguir clientes de fuera, hasta que, bueno, todo se puso muy crítico en Venezuela, todo cayó mucho más, y ahí emigramos hacia acá. Buscamos trabajo en una startup acá para iniciar de nuevo en Chile. Y ambos nos vinimos a la misma empresa. Tanto mi hermana como yo conseguimos trabajo en la misma empresa. Y estuvimos en Talana durante un tiempo. Talana es un software de recursos humanos muy grande acá, bastante utilizado, competencia directa de Book, que es un poco más internacional. Y bueno, ahí estuve un par de años como trabajando en el equipo de infraestructura, trabajando con los servidores, toda la parte de infra con ellos, ayudándolo a crecer. Fui como el cuarto programador, cuando me fui éramos como 30. eh, Tremendo. y, y de ahí pasé a trabajar en Corniche. Y en Corniche, bueno, Corniche es otra experiencia, uno de los unicornios de Latinoamérica, muy distinto el tipo de trabajo, éramos cientos de programadores, Claro. no 30. Éramos muchos y bueno, ahí me tocó ser parte de varios equipos, estuve muy poco tiempo, pero me movieron para todas partes, se notaba que era una empresa que estaba creciendo mucho. Pasé desde catálogo hasta infraestructura, luego pasé al equipo que hizo la unificación o empezó a hacer la unificación entre Uber y Cornershop cuando Uber hizo la adquisición completa. Entonces ahí me fui a Uber y se me presentó la oportunidad de que uno de mis amigos era uno de los fundadores de Cornershop, eh, perdón, de Rendalomac. Me dice, oye, mira, vamos a pasar por YC en este momento estamos pasando. Yo no fui fundador desde el principio, más bien fui alguien contratado. Ellos comenzaron en un MVP gigante diciendo, oye, ¿cómo hacemos esto? Queremos trabajar en esta parte.
ellos iteraron mucho la empresa, luego vamos a detallar a eso, pero me invitaron a ser parte del sitio, de montar todo el equipo de desarrollo y bueno, ahí me fui y tomé la decisión de irme. Siempre me ha gustado esta parte de las empresas pequeñas más que de las grandes corporaciones, Mm, nunca he sido de ser tan fijo y recto y todo esto, claro. entonces fue una decisión un poco difícil, pero al final, oye, me fui y no lo lamento, la verdad. Me he pasado muy bien estos últimos 4 años. No, tremenda, muy, muy interesante el recorrido, espectacular. Veo que por lo que me comentaste tenés un perfil también muy emprendedor, ¿no? De querer crear y hacer cosas y buscarle la vuelta. Sí, sí, la verdad, yo nunca me consideré un programador puro y duro. Yo digo que me gusta mucho la informática, las ciencias de la computación, pero al final lo que me motivó a estar acá es crear productos. Yo amo crear productos nuevos, hacer algo de 0 a 100. No sé si has escuchado mucho en estos podcasts que siempre conversan de que las personas son de cierto estatus de las empresas. Mm, Y a mí siempre me gustó llevar algo que no existe, llevarlo a la realidad y verlo crecer. claro. Eso es lo que más me gusta. Yo creo que pasaría la vida entera solo creando nuevos productos, llevándolos al público, luego vendiéndolos y volviendo a iniciar desde cero, porque me encanta esa fricción, me encanta hacer algo de la nada. Sí, Yo sí, creo que sí. eso es lo que la motiva a estar por acá. Es súper interesante y creo que bueno, podés aportarnos un montón de valor en eso porque suele ser donde la mayoría por ahí de las startups se capan, ¿no? Digo, sale una idea, empiezan, crean un MVP y muchas veces hay problemas con el decir cómo encuentro el producto correcto para el problema correcto, ¿no? En el momento correcto. Eh, Creo que está muy bueno y es una etapa crítica a la hora de empezar, ¿no? Es uno como Sí, emprendedor, digo, está siempre muy entusiasmado, pero sí pasa que esos problemas como que te frenan y son las primeras trabas que uno se va cruzando en el camino. sí, sí. O sea, este es un momento de muchas trabas, de muchos problemas, de mucho pivoteo. No hay que tenerle mucho miedo a pivotear. Y es un equilibrio, yo creo que entre cuando pivoteas y cuando intensificas un poco más en lo que estás haciendo. Hay que tener un poco de visión. Y yo creo que ahí juegan mucho el papel de los partners, estos partners que nos ayudan a efectivamente mantener un poco el foco y no tratar de hacer 1000 productos a la vez o implementar 1000 features a la vez. De mi lado, yo soy un creador, entonces yo cada vez que me dicen, oye, hay que crear algo nuevo, yo feliz de crearlo. Muchas Claro. veces mis partners me han tenido que decir, oye, pero en verdad no hace falta hacer esto en este momento de la historia y es donde yo creo que el equipo te ayuda. Yo he sido tanto emprendedor solito como en equipo y es mucho más fácil tener un equipo que te apoye y que te diga, mira, tenemos que guiarnos por acá con todos los problemas que tienen los equipos también para la toma de decisiones, pero esto es uno de los momentos en los que más te ayuda, saber efectivamente hacia dónde vamos en equipo, todos tirar hacia un solo lugar sin tratar de ir probando 1000 cosas, porque en verdad en el mundo de la tecnología puedes crear casi cualquier cosa, yo siempre lo digo, o sea, podemos crear cualquier cosa de una forma o de otra, pero ¿qué es lo que hay que crear? ¿Qué es lo que quiere más el cliente? Y ahí es donde hay que poner un poco más el foco y es donde los partners no tecnológicos te ayudan mucho más, Mm, ¿no? perfecto. Sí. Bueno, después lo del pivote es algo muy, muy, muy interesante y después me gustaría profundizar un poquito ahí. Pero bueno, si querés, contanos un poco qué es Rendalomac, ¿no? ¿Cuál es un poco tu rol ahí? Y cómo es un día tuyo, ¿no? En la empresa. Ya, perfecto. Random Mac es un marketplace integrado, por decirlo así. Nosotros tenemos máquinas, piensa en Random ha cambiado mucho el concepto con los años, pero somos como un Airbnb, es un marketplace integrado, sabes que hay muchas personas que arrendan máquinas, que venden, perdón, que arriendan departamentos o que arriendan sitios o lugares dentro de la aplicación, pero Airbnb se hace responsable de todo el proceso. Ellos cumplen por ti, cumplen ciertos roles de supervisor, tanto de un lado hacia otro, ellos se encargan de manejar la operación de principio a fin, y eso es lo que renta lo más en el mundo de las máquinas. Nosotros, por lo menos a mí me gusta explicarlo de esta forma. ¿Y por qué? Nosotros lo que hacemos efectivamente tenemos muchos proveedores por todas partes del país, tanto de Chile como México, y nosotros lo que hacemos es efectivamente ayudar a nuestros clientes a conseguir la máquina perfecta en el momento ideal, pero no solo a conseguirla y hacerlo, sino que nosotros nos hacemos responsables de que su máquina esté ahí, de que su máquina llegue a tiempo, de que todo el proceso esté ahí, que esté operativo durante el tiempo.
Nosotros nos encargamos de toda la operación y al final de cuentas le damos el dinero a los dueños de la maquinaria y nosotros pagamos todo lo que necesitamos. Entonces, claro, esto le da un valor añadido a todo el proceso porque efectivamente no siempre en los marketplaces tradicionales tienes que lidiar con un millón de problemas que los clientes nunca confían en el cliente final, quién está arrendando, quién no está arrendando. Esto lo soluciona. Nosotros nos buscamos partners que efectivamente van a trabajar con nosotros en el largo plazo, no solo en el corto plazo, y nos hacemos responsables por ayudarlos a vender más, a arrendar más maquinaria y efectivamente a conseguirles clientes que ayuden en todo el país. Y por el lado de los clientes, tenemos una oferta de valor muy buena, que es que efectivamente tienen un solo problema, la oferta de maquinaria es algo muy fragmentado. Hay muchos pequeños proveedores de maquinaria que efectivamente tienen 5, 10, 15, 20 máquinas, pero no pueden atender a todo Chile, que es Claro. un país tan... Entonces lo que nosotros hacemos efectivamente es agruparlos a todos y dar un servicio unificado en el que en el norte tenemos máquinas, en el sur tenemos máquinas, en Santiago tenemos máquinas, y el cliente no tiene que estar buscando máquinas por todas partes, sobre todo las grandes constructoras, grandes empresas de servicio, las mineras que efectivamente tienen que disponer de mucha maquinaria en algunos puntos, de que tienen operaciones críticas que dependen de esto. Y ahí es donde Rendalomac juega un rol importante, ¿no? Tremendo. Y digo, ¿cómo detectaron este problema? Porque no es algo tan obvio por ahí, ¿no? No es algo que se vea a simple vista, supongo. Sí, mira, la historia de Rendalomac es muy variada. Cuando los founders por primera vez hicieron esto, no se llamaba Rendalomac. Ellos querían crear un marketplace que efectivamente te dejara arrendar cualquier cosa, que cualquier persona pudiera arrendar cualquier cosa que no estuviera usando en su casa. Y fue un negocio muy bueno. Todo el mundo tenía interés, todo el mundo lo quería, pero efectivamente nos dimos cuenta que el ticket era muy pequeño. Era un ticket tan pequeño que tendríamos que operar demasiado grande Claro, para la necesita escala de mucho Latinoamérica, volumen para escalar. muchísimo volumen para efectivamente escalar. Y en ese punto de la historia, uno de nuestros socios, que era uno de nuestros ángeles, se unió en una publicación de internet, de diario, que salió en Chile, los vio a los chicos, los principales, y les dijo, oye, yo creo que yo tengo la solución a sus problemas. Fue así. Se reunieron y dijeron, mira, lo que pasa es que el problema de ustedes es el ticket, pero si logramos conseguir un ticket mucho más alto, en un lugar donde efectivamente haya un problema, que el problema sea el mismo, conseguir ciertos ítems, y ahí llegamos a que la maquinaria era un problema muy similar. Claro. Muchas empresas necesitan máquinas, alzahombres, no solo máquinas, y, 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 y no quiero que pienses que son solo máquinas amarillas, estas que vemos así, máquinas gigantes, excavadoras ni nada, sino alzahombres, máquinas que se usan en el día a día en empresas industriales dentro de Claro. la ciudad, que efectivamente se necesitan por un par de días, por 2 días, por una semana, por muchos días, Claro. y la gente lo que quiere es efectivamente tenerlo rápido. Entonces dijeron, oye, este ticket es mucho más alto, ¿qué te parece si probamos con esto? Yo tengo estos contactos y podemos iniciar con eso. Y ahí inició todo un cambio, un pivoteo, que se dieron cuenta los chicos, ya tienes el primer pivoteo que dice, oye, escalar esto me va a llevar a Claro. millones de operaciones. Yo, en cambio, creo que para la escala que es Chile, para lo que tenemos en Latinoamérica, podemos buscar un producto que efectivamente con menos cantidad de tickets podamos efectivamente montar una empresa rentable en Claro. el futuro cercano. Sí, sí. ¿Sí? Y también supongo que no, si uno busca volumen, ¿no? Con márgenes pequeños, la operativa sí te la hace cuesta arriba, ¿no? Es mucho más complejo el llevar todo. Es mucho más complejo y tiene dificultades tanto técnicas como dificultades operativas gigantes. Se piensa en un mercado libre, cuántas Claro. operaciones tuvo que hacer el mercado libre para efectivamente rentabilizar la operación, cuánto levanta capital, cuántos años pasaron desde que inició la operación y cuánto todavía Mercado Libre, empresas así, tienen todavía algunas entradas gubernamentales que efectivamente nos ayudan. Es un proceso completamente distinto y muy largo en el que sumergirte para efectivamente escalar una empresa con tickets pequeños. Al menos una empresa de nuestro estilo, no es, que es muy distinta a un SaaS Mm. o que es muy distinto a una operación 100% digital. Nosotros vivimos en el mundo real, Claro. nosotros vivimos en el mundo de las máquinas, no hay nada más tangible que eso, Sí, tener sí, una sí. máquina. Oye, esto es algo que está aquí, que hay que llevar, movilizar de un lugar a otro. No son máquinas pequeñas, no es Claro. un almuerzo. Entonces, efectivamente, como nosotros vimos en el mundo real, tuvimos que buscar algo que llevara ese ticket un poco más alto y las máquinas nos lo dieron en aquel momento.
Hay muchos modelos que funcionan similares, como la de los automotrices. Tú vas a un lugar y quieres arrendar un auto, no te Mm, importa nada, lo quieres por un par de días, por 5 días. Nosotros somos más o menos similar, con la diferencia que nosotros te llevamos al auto, garantizamos la seguridad, el mantenimiento del auto y un claro, millón de dificultades más, porque estamos metidos dentro de empresas y no dentro de particulares. ¿Ya? perfecto. También, haciendo alusión un poco a lo que me decías, eso de lo que el muchacho que contactaron por el diario, tiene que ver un poco con lo que me decías de la visión, ¿no? Por ahí alguien que está afuera, eh, te puede por ahí con algunos ajustes cambiar por ahí el modelo de negocio y por algo mejor. Debe haber de todo, ¿no? Debe haber opiniones que tienen sentido y debe haber muchas también que no lo deben tener. Sí, mira, o sea, yo creo que en este mundo hablar con todo el mundo es lo más importante. Yo creo que yo no descarto nunca hablar con nadie. Si tú quieres estar en el mundo del emprendimiento, esto es conocer gente, conocer muchas personas, conocer distintos puntos de vista, saber el mercado, hacia dónde se mueve, y eso te lo da a conversar. Aunque mucha gente no le guste conversar, Mm, hay que conversar. Yo soy muy técnico y efectivamente me gusta estar metido detrás de mi computador, pero en algún punto me di cuenta que, mira, hay que conversar con las personas, hay que estar en podcast, hay que hablar, hay que conversar, y alguien de la empresa tiene que hacer ese trabajo, ese claro. rol. A mí me gusta hacerlo, yo lo hago mucho con parte de CTO, con emprendedores nuevos, estoy en varias comunidades de indie hackers acá en Chile, incluso me gusta ir a hackatones, soy de Oh, los mira, pocos sitios que van a hackatones. Me gusta ir mucho porque sencillamente pienso que cuando te vuelves muy corporativo, lo mismo que te comenzaba antes, empiezas a perder el contexto de lo que de verdad importa en este mundo de claro, la tecnología y que es innovar. ¿Ya? Al final de cuentas, si dejas de innovar, mueres. claro. Entonces, tienes que estar con lo que están tratando de hacer cosas distintas, con lo que está hablando raro y nunca decirle un no a una idea loca. Si a veces te llega un niño de 20 años, 19 años, que va saliendo de la universidad, que apenas no ha terminado la universidad y quiere construir algo loco, normalmente una persona muy corporativa le dice, oye, pero ¿por qué vas a hacer Claro, sí, eso? sí. Lo que vamos a hacer nosotros es cómo lo llevamos a la vida o cómo podríamos moverlo hacia allá. Y es con las clases de personas que me gusta hablar y conversar, porque precisamente es eso, cambiar un poco el status quo para lograr buscar un nicho en el Claro. mercado que esté ocupado por un gigante. Sí, sí, es tremendo y siento que es real que hace falta eso, ¿no? Hace falta por ahí más gente que esté consolidada en la industria hace muchos años, que diga, che, esto me parece que está bien, esto me parece que no está bien, y esto, ¿no? El diálogo, el espacio y el nutrirse mediante el diálogo me parece fundamental y está muy bueno. Así es. Bien, si querés, contame por ahí un poco en tu rol de CTO, cuáles son tus responsabilidades principales, ¿no? Dentro de la empresa. Mira, yo nunca he considerado que soy un CTO normal. Normalmente cuando se está acostumbrado a que el CTO siempre llega arriba y luego deja de codear y empieza a hacer un poco, a hablar, a tener reuniones todo el día. A mí no, a mí me gusta mucho codear. Y estoy en una empresa que gracias a Dios me he dejado seguir codeando en el tiempo, seguir Mm, aportando en tecnología. Tengo mi equipo de desarrollo, lógicamente coordino con ellos todos los días, trato de estar el mayor tiempo posible con ellos, conversar con mis socios, hablar con la directiva, todo el tema. Pero me gusta mucho todavía picar código, me gusta picar código mucho, aunque estoy en una industria efectivamente muy análoga, mm, arrienda maquinaria, claro, me gusta todos los días tratar de hacer lo más posible, automatizar el proceso completo de la empresa. Y lo que nosotros vimos es que efectivamente no había un problema con, con la maquinaria. Arrendar, todo el mundo puede arrendar, tú te puedes comprar una máquina y arrendar tu máquina y te la van a arrendar en algún punto. Lo difícil es arrendar a escala. ¿Cómo arriendas, cómo manejas tu equipo sin contratar 150 vendedores, sin volverte un corporativo, sino mantener un equipo chico? Y nosotros dentro de Renda Nomad hemos tratado de mantener el equipo más pequeño posible durante todo el tiempo posible. Y aperturamos 3 países distintos. Aperturamos México, aperturamos Brasil, aperturamos Chile, tenemos operaciones en los 3 países y con un equipo súper reducido. ¿Y cómo lo hicimos? A través del software. Nos dimos cuenta que efectivamente no era solucionarle temas de software a los clientes, sino solucionar los problemas a nosotros mismos. Cómo automatizamos comercial, cómo automatizamos ventas por completo, cómo automatizamos finanzas, cómo automatizamos nuestro sitio web al máximo,
cómo ofrecemos mejores precios que la competencia, teniendo que no podemos ofrecer mejores precios porque en muchos casos nuestras máquinas no son nuestras, sino que son Claro. de otros clientes. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Y la respuesta siempre es la tecnología. En el 99% de los casos hay una solución para lograr que esto pase. Puedes llegar, comenzar desde poco, puedes no tener la solución todavía 100% complementada, pero se puede hacer. Entonces, como nos dimos cuenta de eso, yo todos los días mi rol principal es encontrar esos lugares en donde la empresa todavía está siendo muy análoga y donde tengamos que optimizar. Donde tenemos que optimizar, cómo vinculamos, cómo logramos que nuestro sistema operativo interno que nos creamos, que desarrollamos en todos estos años, tenga más capas de abstracción para que efectivamente los comerciales trabajen menos, los clientes hagan menos cosas, para que efectivamente los técnicos tengan más disposición, sepan lo que tienen que hacer más rápido. Y ahí estoy yo, ese es mi rol día a día, conversar con todos los equipos para tratar de encontrar estos fallos dentro de la empresa que se puedan automatizar día a día. Ese es principalmente mi rol. Tremendo. Luego conversar con mi equipo, delegarlos y decirles, mira, acá tenemos algo, cómo lo hacemos, cómo logramos que no perdamos tanto tiempo haciendo esto, que debería ser una tontera, o que es un problema muy difícil, pero hay que tratar de cortarlo para empezar a quitarle capitas hasta que podamos solucionarlo, y luego coordinar con ellos las entregas. Pero ese es mi día a día, prácticamente. Bien, no, tremendo, muy, muy interesante. Y también debe ser difícil, ¿no? Cuando por ahí un equipo empieza a escalar, eh, tener, ¿no?, la mente clara y saber qué es lo importante y cómo marcar un poco el rumbo. Sí, yo creo que lo más difícil es marcarle el rumbo a toda la empresa. Es que toda la empresa sepa hacia dónde vamos en conjunto tecnológicamente. Yo creo que es lo más complejo que existe, porque la tecnología evoluciona muy rápido. Eso es un problema. La tecnología hace unos años no teníamos ChatGPT. Mm, Ahora todo el mundo quiere tener un ChatGPT enfocado en algo, mm, pero efectivamente nuestros clientes necesitan un ChatGPT enfocado claro, en maquinaria. No lo sé, probablemente sí, pero cuestionemos. claro, No solo porque la tendencia va hacia allá, nosotros efectivamente deberíamos perder el tiempo desarrollando algo como esto. No es solo desarrollar un producto, es el tiempo que lo mantuviste, el tiempo que lo comerciaste, la inversión en marketing claro, para moverlo. Es un conjunto de variables que al final yo creo que desarrollar, yo siempre lo he dicho, desarrollar es lo más fácil. claro. Desarrollar es lo más sencillo del proceso. Por eso todo lo que tú decías antes, crear un MVP, es súper simple. Crear un producto en estos momentos de la historia es súper Sí, fácil que la la verdad que tecnología. sí, es impresionante. Eh, Sobre todo en los últimos años, con el vibe coding, cualquiera puede crear una aplicación medianamente Mm, decente. Ahora, ¿qué pasa con esa aplicación en los próximos 5 años, cuando tengas más clientes, cuando efectivamente, o si efectivamente logras conseguir claro, clientes? Es la parte más compleja de toda esta parte. Eh, Ahí están los puntos donde tú tienes que efectivamente decir, oye, pero mira, ¿por qué estamos creando esto? ¿Tiene sentido que lo cree? Y es uno de los puntos que me tocó más defenderme, porque a mí me encanta entregar productos. Entonces cada vez que me decían algo, oye, mira, ¿y si creamos esto? Sí, ¿cómo no? Yo puedo crearlo. claro, Sí, ¿cómo no? Entonces mi orgullo era crear el producto. Pero efectivamente vale la pena crear todos estos productos. Muchos de estos terminan en la papelera de productos creados en un GitHub, en un repositorio olvidado, claro, que nadie los mira nunca. Y ahí es donde efectivamente la madurez te cambia y te dice, mira, yo creo que los clientes no van a utilizar esto. claro, Busquemos los clientes primero, hablemos con ellos si claro. efectivamente tienen esto. Es irte un poco más y salirte detrás del computador y hablar con los clientes, conversar con Claro, ellos, y efectivamente, dónde están. sí, sí, Es un, intentar ver qué necesitan, ¿no? sí, ¿qué necesitan? Pero sin cegarte, porque los clientes no saben qué necesitan. Ese es el otro tema. Los clientes no tienen idea de lo que necesitan. Claro, Sobre todo en empresas muy consolidadas, muy consolidadas, donde se han hecho las cosas de la misma manera durante mucho tiempo. En muchas empresas nosotros nos conseguimos que todavía tenían y arrendaban máquinas. Cuando visitamos al inicio de todo esto, tienen flotas de 150 máquinas, millones de dólares en claro. maquinaria. Y cuando iban a arrendar estas máquinas tenían una pizarra en la pared en la que efectivamente anotaban cuál arriendo cuando se vencía y la tachaban cuando se iba. Sí, sí, Y sí, cuando se les acababa una pizarra ponían otra al lado y así tenían, o sea, sí, eran empresas que funcionaban así. Entonces cambiar ese estatus es difícil. Entonces, ¿cómo ayudas a estas empresas que efectivamente no quieren automatizarse o que no les ha hecho falta hasta ahora claro, a adelantarse un poco al proceso de que se las coma otra empresa que sí efectivamente va a estar automática? Es el punto de lo que nosotros estamos. Nosotros queríamos crear una empresa
consolidada, sobre todo una empresa existente en el mercado, que no solamente sea tangible en el mundo digital, queremos crear algo que efectivamente tuviera los resultados. Y nosotros lo vemos día a día, nuestras máquinas están por la calle en 3 países distintos, están todos posicionados, pero nosotros internamente somos un equipo de 40 personas, que nosotros nos encargamos de toda esta operación y los clientes confían en nosotros para que le entreguemos máquinas que valen millones de dólares probablemente y que las movamos hacia allá. Y nuestros proveedores confían en nosotros en darnos una máquina de 1,5 millones de Claro. dólares o de 1 millón de dólares para moverla en el mercado. Entonces, es una operación que es compleja y ahí es donde efectivamente se ve el valor aportado. Entonces, ahí es donde se pone el valor. Bien. Volviendo a lo que hablábamos de marcar un poco el camino, ¿no? Dentro de lo que es parte de tus funciones como CTO, también creo Uh -huh. que la forma debe ser también mediante el diálogo, ¿no? Hablando con, con tu equipo todo el tiempo. O sea, los CTO, para llegar a, la gente piensa que llegar a ser CTO es muy difícil, pero en verdad es muy simple. Solamente que es el único, cuando veas el único tecnológico de la oficina que habla, Ese va a ser probablemente CTO. vayas a encontrar que va a ser el CTO, va a llegar un product owner, y no es porque sea el mejor, no es porque sea el mejor para nada. Yo no me considero el mejor técnico, me considero decente en el mercado, pero he conocido muchas personas que son mucho más técnicas que yo, que son mucho más enfocadas, que efectivamente disfrutan más el software que yo, pero el tema es que a nivel de todas las empresas venden y hay que vender. Cuando un techi descubre que hay que vender, es donde cambia su aspecto. O se vuelve emprendedor y monta su propio producto y se da cuenta que, ok, creé esta maravilla, me tardé 6 meses desarrollando, 1 año desarrollando, 2 años, y ahora ¿qué hago para vender? Entonces, tiene dos opciones. O se busca un partner vendedor, que es la opción más común, porque no es un rol muy normal conseguir un desarrollador que venda también, o efectivamente se busca o se pone a vender y se da cuenta de que el mundo no es tan fácil del otro lado y que al final si no se mueve la caja no hay nada de eso. Y ahí empieza a entender lo distinto, qué le aporta valor al cliente, porque si necesitas vender, tienes que conseguir algo que el cliente ame. Claro. ¿Cómo logras que el cliente ame este producto? ¿Cómo logro que entren a mi aplicación y que sea fácil de usar? ¿Cómo disminuyo el soporte técnico? ¿Cómo? Y ahí cambia toda la perspectiva. Y yo creo que ahí esa es la transición primaria cuando un informático, cuando una persona tecnológica empieza a entender el contexto de negocio, empieza a entender qué se vende, por qué no, ahí la cosa cambia. Y sobre todo cuando dejan de odiar un poco al equipo de ventas. No sé si has visto que tenemos esta metodología de que todos los equipos de desarrollo siempre odian al de marketing y al de ventas. Como que, Sí, como sí. que nunca nos llevamos muy bien. Cuando ya alguno de estos se empieza a llevar bien con aquel equipo, yo creo que está haciendo una transición para tratar de entender un poco más la empresa Sí, sí. y no solo quedarse detrás de la pantalla. Usualmente están unos en una punta y los otros en la otra, ¿no? Y cuando uno de marketing se va hacia allá, todos los de ¿qué hace este loco por acá? Sí, Cuando mi jefe me lo ordene, cuando el PM me lo ordene, cuando el product owner me lo ordene, y se quedan sin el contexto, que es muy importante. Si al final es un problema de que no nos queremos meter en ese mundo, queremos seguir detrás de nuestra pantalla, que es nuestra comodidad, nuestro lugar de confort, y les cuesta mucho moverse de un lado a otro. Por eso, en verdad difícil, no, el perfil es raro, tampoco. Normalmente lo ocupan, que es otro error desde mi punto de vista, estos cargos de sitio, personas que no son tecnológicas en lo absoluto, o son muy poco tecnológicas. Entonces, cuando efectivamente alguien tecnológico, alguien del equipo, bien avanzado en la ciencia de la computación, le dice algo y no entiende nada, pero es el CTO. Y claro, eso hace que tú pierdas un poco el respeto con el equipo y al final se te van yendo personas, gente que no quiere trabajar contigo porque no te respeta a nivel tecnológico. Entonces creo que conseguir ese equilibrio es lo más difícil, pero en verdad son cargos que son relativamente fáciles de conseguir si te gusta hablar con alguien. claro. ¿Ya? Eso es todo. Perfecto. Bien, me gustaría ahora preguntarte por el tema del pivot que tocamos superficialmente hace un ratito. Tengo entendido que Renormac, como me dijiste, tuvo que pivotar en alguna oportunidad. Y veo mucho el problema de, como un dilema común, de entre perseverar y seguir en la misma dirección, como si fuese enseguecido para adelante, o pivotar, ¿no? ¿Cuáles fueron las señales que a ustedes les hicieron darse cuenta que era momento de cambiar de rumbo?
sea, para nosotros fue muy sencillo, cuando efectivamente la empresa en ese punto de la historia nos habíamos gastado cierta capacidad del capital que habíamos conseguido para comenzar y que no veíamos que los tiempos llegaran al punto en el que nuestra facturación Claro, escalara a ese punto de equilibrio, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Entonces, ese algo fue, mira, si no podemos vender más, aumentemos el ticket. ¿Ya? claro, Ya hicimos esto, lo hacemos bien, nos conseguimos un mercado, somos buenos en marketing, armamos un equipo que efectivamente sale a vender, pero ahora tenemos que efectivamente hacer que esto sea rentable. ¿Cómo lo logramos? Y ese fue el punto principal. Pero yo creo que no es lo que pasa con todo el mundo. Muchas veces no está tan claro porque si deberías iterar o deberíamos seguir en el modelo de negocio. Y yo creo que es una decisión que cada idea y cada punto de la vida se afronta de manera distinta, que hay que conversar. Yo creo que ahí es donde muchos de estas personas que te ayudan en el camino, guiándote, personas que ya han pasado por ahí, hay mucho aporte de ellos, que te dicen, oye, mira, pero yo creo que esto lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien, y yo creo que no te van a dar los números en el lado. Entonces esas opiniones no puede ser de una sola persona, sino que efectivamente tengas tu red de confianza en la que de repente veas, oye, mira, 5 personas me han dicho lo mismo. Yo creo que a menos que yo esté muy seguro de lo que estoy haciendo, que claro. lógicamente hay personas que sí lo hay, son muy, muy pocos, sobre todo depende mucho del negocio, porque si tú te estás inventando un negocio de cero, si te estás inventando el próximo ChatGPT, es una cosa, yo sé que va a funcionar, es difícil, pero tú tienes la convicción de que algo va a funcionar, hiciste un iPhone, hiciste algo, pero hay negocios que ya están probados. Hay negocios que funcionan y normalmente lo que te faltan son los hacks que te lleven a efectivamente vender más, a conseguir esta nueva cliente que te va a hacer explotar la facturación. Todo esto cambia y ahí es donde tu red de contactos te ayuda y te guía para efectivamente llegar ahí. ¿Qué recomiendo? Como te dije antes, entren en todo lo que puedan, visiten los hackatones que puedan, conversen con los inversores que puedan, independientemente de si les digan que no o lo que sea, hablen, traten de hablar con ellos, traten de venderles su idea, porque te van a todos decir que no, pero probablemente o muy poca gente se va sin decirte un consejo. Bien, Muy poca gente se va sin darte un pasito que podrías hacer. Te dice, oye, mira, yo pienso que yo no es mi momento, pero yo creo que deberías hacer esto. Y quizás en el futuro seguimos hablando. Entonces abrir las puertas de esa comunicación y luego efectivamente escuchar esas ideas de lo que te dicen las personas, lo que te guía hacia dónde podría ser. Solo no inversores a nivel de startup como la de nosotros, sino a nivel de clientes. Oye, si le vas a vender a un cliente y te dice que no, al final lo perdiste, perdiste el cliente, pero no perdiste la conversación que tuviste y por qué lo perdiste. Probablemente porque tu idea le falta, probablemente porque era un producto que no necesitaba el mercado en ese momento, probablemente puede ser mil causas, pero trata de llevarte siempre algo de esa conversación con ese cliente, con ese vendedor, trata de llevarte algo para saber qué puedes hacer en el futuro y yo creo que mientras más converses, más va a ser claro el camino hacia dónde debes ir. Oye, perdí 2 clientes, 10 clientes la semana pasada por lo mismo, voy a ir a hacer algo con esto. ¿Cómo lo hago? Busquemos, veamos cómo hacerlo, pero hay que hacer algo para esto. Sí, sí, ¿Ya? Yo creo creo, que es súper importante también tener ese, mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Que todas las conversaciones te pueden aportar algo y intentar estar atento a qué viene del otro lado, estar abierto a percibirlo y después obviamente analizarlo con el criterio propio y decidir sí, no y demás. que efectivamente no hay nada más feo que te digan que no. No nos hagamos caras. Todo el mundo, a nadie le gusta que le digan que Doloroso. no. No, es doloroso, duele, es duro, o sea, pero va a pasar. Y los mejores vendedores lo entienden. Lo que pasa es que nosotros, a nivel tecnológico, me pasa mucho a mí, uno se enamora del producto y se olvida del problema. Y adicionalmente que te esforzaste tanto creando algo que técnicamente para ti está tan perfecto y puede ser lo más perfecto del mundo técnicamente, pero en el mundo real el cliente no lo ve así, el cliente es el juez, el jurado y el verdugo en este punto de la Mm, historia. Al final, si lo usan, tu producto es bueno y si no lo usan, tu producto es malo, es tan simple como eso. ¿Ya? Técnicamente puede ser muy bueno, hubieses hecho una tesis con ello y te la podrían haber honorificado, pero claro. al final de cuentas en el mundo real lo único que importa es si el cliente funciona con el cliente o no.
Y si no funciona, ¿qué puedes tomar de ahí, de lo que ya hiciste, y llevarlo hacia otro producto o llevarlo hacia otro mercado? O a veces es otro nicho que estás atacando mal o sencillamente no le estás vendiendo a la persona adecuada. Y es lo que tienes que investigar. Es lo que tienes que investigar. Ese es el proceso. Pero si nunca te dicen que no, nunca vas a saber cuál es el que te va a decir que sí. No puedes dejar de tener miedo. Entonces siempre tienes que tratar de conversar, hablar, clientes, inversores, amigos, lo que sea. Y sobre todo salir de los amigos. Me da mucha risa porque tus amigos siempre te van a decir que tu producto es el mejor producto del mundo. Sí, 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 sí. Por algo son tus amigos. Claro. Tú se lo ofreces. Mira, cree esto. Oh, buenísimo. Probablemente te inviertan, inclusive. Oye, yo quiero invertir y probablemente lo vean buena idea. Y está bien, pero al final el que Sí, dicta la norma es el cliente. y aparte no pueden ser Entonces, objetivos tampoco. no, no somos objetivos para nada, no somos objetivos para nada. Incluso te pueden decir que está malo por decirte, oye, no te creo, pero ellos no van a pagar por el producto. Claro, Igual, si te dicen que sí o te dicen que no, no importa mucho. claro. Lo Y, único que importa es, ¿pagas por esto? ¿Sí o no? claro. Esa es Sí, la única y ni respuesta siquiera la pregunta, es la plata en el banco. de la parte del banco. Porque muchos también te van La a decir que sí y termina no siendo real. Claro, la pregunta ayuda un poco. Puedes abrir en el mercado y dices, si yo creo esto, ¿me pagarías? Puedes trabajar conmigo, ¿te interesa? Ahí puedes ir midiendo la intención, si en verdad estás solucionando un problema, pero al final de cuentas la plata en el banco es lo que importa. Si no, Dos no es más cosas nada. que me parecen súper importantes es, una es el problema, ¿no?, que uno decide resolver, y es algo que a mí me costó entender un poco, y es que muchas veces el problema, no todo, hay muchos problemas, ¿no?, pero no todos tienen que ser solucionados. Hay gente que tiene un problema, pero no es lo suficientemente doloroso como para que pague por una solución para ese problema, ¿no? Entonces, Sí, hay muchos problemas, hay que ver cuáles son lo suficientemente dolorosos como para que un cliente esté dispuesto a pagar por eso, ¿no? Y después hay que así encontrar es. también la forma correcta de solucionarlo, ¿no? Que es otra parte del... Tercero, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Y cuánto estás dispuesto tú a poner ese precio de ese producto? Porque al final igual que cuando pasa con un servicio, tú cuando vendes tu servicio, yo siempre digo a las personas, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a perder por esa cantidad de plata? Al final, cuando tú negocias un sueldo, o tú negocias con un empleador, lo primero es, mira, tú estás vendiendo, arrendando tu tiempo, 8 horas diarias, 9 horas diarias, lo que sea, por tanto precio. Tú piensas que puedes ascender, lógicamente hay empleos que tienen un precio distinto, como que vas a obtener más conocimientos o vas a entrar en un mercado específico. Hay distintos precios, pero estás dispuesto a dar tu tiempo, tu esfuerzo por un periodo de tiempo largo por esto. Pasa lo mismo con esto. Muchas empresas dicen, ok, yo creo un sistema. Sí, ¿en cuánto lo puedo vender? En $9. Pero oye, $9 para ser rentable pensando en todas tus cuentas y tienes que tener un equipo de ventas y un Mm, equipo de soporte y un equipo de marketing y tienes que invertir en campaña de marketing. ¿Cuántos gastos más o menos va a hacer eso? Ah, son $50.000 al mes. ¿Cuántos claro, clientes a 10 tienes que vender para que efectivamente puedas retroceder? Y es lo importante ahí, ¿no? Luego de que te ofrezcan plata, todavía tienes que ver. Ese es el menor de los problemas, pero todavía tienes que ver si todavía quieres solucionar ese problema o hay otro que efectivamente podrías vender más, atacar mejor. Porque venderle a las pymes es distinto a venderle a empresas gigantes, los problemas son completamente mm, distintos, los contactos, la forma de vender, todo es distinto. Venderle a un cliente final no es lo mismo que venderle a una empresa y venderle a una empresa pequeña no es lo mismo que venderle a una empresa grande. Entonces, tienes que saber qué atacar, qué cliente disfruta, es un proceso de investigación allí, o qué clase de productos te gusta crear. Yo siempre le digo a las personas, mira, te gusta automatizar todo, eres muy bueno desarrollando. Sabes que una de las cosas más difíciles es el onboarding de producto. Es una de las cosas más difíciles que existen en el planeta. Porque tú creas un producto y luego tienes que explicarle a un usuario que acabas de conseguir cómo usar ese producto. Tú primero le dices en tu landing page, creas una landing page bonita y le dices, oye, mira, esto es lo que hace mi producto. Y supón que creaste una landing page hermosa y que efectivamente le gustó al cliente, llegaste, se registró. Luego que se registra, el cliente tiene que usar tu producto. Y ahí es otro mundo distinto. ¿Cómo haces que el onboarding claro. funcione? Y este tipo de clientes, pymes y productos B2C, productos enfocados en el cliente final, tienen que tener un onboarding perfecto. No hay margen de error.
no puede haber un margen de error, porque si no, cada vez que alguien entre vas a perder el tiempo. Claro, Lo vas a perder. Entonces, y ese es uno solo de los problemas. Pero en cambio, cuando te vas al mundo empresarial, todo es muy distinto. Tú estás trabajando con una gran empresa, tuviste los contactos, supongo que tenían los contactos. Lo difícil es llegar. Pero luego que tienen una recomendación y saben que tienen un dolor, las empresas pagan mucho por eso. Entonces, con un cliente, efectivamente tú vas a ir allá, vas a conversar con ellos 1 millón de veces. claro. Puedes pasar 6 meses implementándolo, luego de que lo tienes adentro tienes ese proceso de feedback con ellos, tú le das las clases, le das capacitaciones, todo es distinto, ¿ya? Todo es distinto porque tú vas a enseñarles cómo van a hacer las cosas, van a tener conversación. Y en ese punto de la historia, lo difícil es llegar a ellos, pero luego suele ser un poco más fácil, efectivamente, que usen tu producto de manera adecuada, porque hay un compromiso de ambas partes, hay un plan, hay toda una estrategia elaborada para poner a disposición ese producto para la empresa. Por el otro lado, un producto nuevo, lo lanzas al mercado y va a pasar lo mismo que te pasó antes. Vas a lanzar este producto y te lo van a tirar por la cabeza 1 millón de veces. Muchos se van a registrar, cientos se van a registrar, van a hallar registros, pero la cuenta nunca va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque todos van a usarlo de alguna forma, pero nadie va a querer pagar por ello o van a querer pagar muy poco. Y solamente hasta ahí. Y luego tienes el churn y te entras en 1 millón de variables distintas y raras, pero por eso te digo en qué mercado quieres jugar, dependiendo de las herramientas que tengas. No todos tenemos acceso a una gran empresa, no todos tenemos acceso a todo este mundo corporativo porque somos emprendedores más chicos, entonces tienes que decidir en qué ring vas a ir a pelear, en qué categoría de peso y cuáles son las herramientas que necesitas para efectivamente pelear ahí. Y son distintas por completo, son toda una estrategia distinta en cada uno de esos. Sí, sí, es muy loco cómo cambian los procesos dependiendo del tamaño de la empresa a la que te dirigís, ¿no? Y bueno, eso es algo que cuando uno empieza también se ignora, uno lo desconoce, ¿no? Hasta que te das cuenta y te chocas contra la pared. Sí, Em, bien, me gustaría, Rendermark está, si no me equivoco, en Chile, México y Brasil, ¿verdad? así es. Me gustaría saber cómo se evalúa cuando una empresa se va a expandir hacia otro país, cuáles son las variables por ahí más importantes en las que se fijan y cómo terminan decidiendo por un mercado u otro. Mira, la historia de Render no creo que vaya a ser igual a la de todas las empresas. Yo te puedo contar lo que nos pasó a nosotros. Nosotros pasamos por YC, en aquel momento recibimos inversiones de capital importantes y hay 3 mercados en Latinoamérica, hay en verdad 2 mercados importantes en Latinoamérica, Brasil y México. México. No hay más mercados importantes. Tú cuando hablas como inversor, para los inversores, por triste que suene, no existen los otros países. Por lo regular, los inversores son gringos y los gringos efectivamente no conocen ni siquiera los demás países. Tú le preguntas, mira, ¿está por ahí? Claro, Sí, parece que por ahí está Chile, no me acuerdo, pero no tienen idea. Para ellos, lo único que importa es Brasil y México. claro. ¿Qué Perdón, pasa? una consulta rápida. ¿Es por tamaño de mercado o simplemente o por algo más? Es cultural en parte y es por tamaño de mercado además. O sea, es sencillamente, los inversores saben al final que existe. La mayoría de los inversores ya analizaron 1 millón de variables, pero el tamaño de mercado que a ellos les importa, sobre todo para nivel de VC, necesitas un tamaño de mercado. Claro, ¿Ya? Sí, sí o sí necesita un mercado. Entonces, en ese contexto, Chile es un experimento, es un laboratorio. Normalmente muchas empresas comienzan acá y se expanden a México directamente. Si tú ves cualquier empresa grande que se haya expandido en Chile, por lo regular se va a México directamente. ¿Por qué pasa esto? Porque efectivamente el tamaño del mercado te ayuda. Acá habrán 20 millones de personas. Cuando llegas a México, tienes 300 millones de personas que puedes atacar y ya es un monstruo, claro. cambia toda la historia, cambia todo. Y el tercero, aunque muy complicado y muy difícil, es Brasil. Cuando nosotros expandimos, dijimos que nos íbamos a expandir a 2 países, nos dieron locos. Eso era imposible que nosotros nos expandiéramos a 2 países porque era muy complejo. Sobre todo México, Brasil es complejo a nivel de idioma, a nivel de Claro. impuestos, a nivel de organización, a nivel de gobierno, a nivel de imposiciones y restricciones gubernamentales que tiene el país. Es súper complejo. A muchas empresas les cuesta y mueren llegando a Brasil. Claro, cuando ganan en Brasil es un contexto muy difícil. Me acuerdo cuando estábamos en Cornerstone y ganamos Brasil, era como que no crecía, no crecía, no crecía. Llegábamos a los Townhall a final de mes cada vez y decían, ah, pero Brasil no crece, Brasil no crece, Brasil no crece, hasta que de repente hizo así.
y se fue. ¿Y por qué? Porque adaptar una empresa de Hispanoamérica a Brasil suele ser muy complejo. Necesitas personas indicadas, ellos viven en su mundo, tú sabes que los brasileños tienen sus propias normas, su propia Ujú. música, su propia Sí, cultura, su propio mundo, son muy de ellos en ese punto. Entonces, al final de cuentas, cuando tú quieres crecer es porque efectivamente tienes un producto. Acá, respondiendo a tu pregunta previa, tú ya probaste un producto que tienes una cantidad de clientes que te lo pueden pagar a cierto precio. En México puedes vender 10 veces, 20 veces, 30 veces eso. claro. Es tan simple como eso. Si dice, oye, si ya lo hice acá, esto fue un experimento social, cuando lo llevemos hacia allá y agarremos el 1% de mercado, el 0,5% de mercado de allá, es el 5 o el 10% de mercado de lo que Claro, tenemos acá. es incomparable. Entonces, por lo regular, se usa mucho Chile como un experimento para las empresas. ¿Qué es lo que funciona? Se trata de llegar a cierto punto y después expandirse a donde más zonas culturalmente compatibles tienes allí. No fue nuestro caso en Brasil, por eso te digo que es un Sí, poco sí, complejo, pero en México es casi como el eslabón directo. Todas las empresas que vas viendo tienen una operación bien consolidada en México porque es el lugar donde efectivamente vas a poder hacer crecer más tu operación sin irte a España, que está del otro lado y es otra historia claro. compleja y, y es otro mundo. Entonces, normalmente pasa eso. ¿Ya? ¿Cuándo te tienes que expandir? Desde mi punto de vista, sencillamente cuando ya conseguiste Product Market Fit, cuando ya tienes una estrategia de venta consolidada que te funciona en la región y quieres testearla en otro lugar. Y claro, eso depende mucho de tu empresa. Si eres un sistema operativo que puede operar, si Mm. eres una aplicación web, digital o lo que sea, que puede operar en cualquier lugar, probar es simple. Lanzas una campaña, ves cómo reacciona el público, quizás abres operaciones, ni siquiera tienes que abrir operaciones en el país, puedes Claro, probar con efectivamente una empresa internacional, poner Stripe y probar todo esto sin moverte, pero ya cuando la operación necesita, como la nuestra, llevarte hacia allá, es sencillamente un tema de mercado. Vimos que la demanda estaba acá y la demanda está acá, ¿por qué no estaría en México? No hay ninguna razón por qué no claro. estaría en México. Entonces, Y sí, ¿qué hicimos? Conseguirnos un buen socio, un country manager que efectivamente conociera el mercado. Decir, oye, mira, tenemos esto acá, queremos montarlo allá. ¿Tú qué opinas? Y ahí conversamos con X personas y claro, el camino era lógico y era viable, los inversores todos estaban a favor. Entonces, bueno, por eso se hizo. Muchas veces, cuando tienes este tipo de empresas basadas en capital externo, muchas decisiones se toman entre la directiva y a nivel de que muchos de ellos ya conocen mucho del mercado y están con otras empresas, conocen una empresa similar que hizo lo mismo, conocen cómo está el mercado actualmente o tienen una cartera de inversiones en ese país que efectivamente los lleva a decir, oye, mira, es un buen momento para que nos expandamos hacia allá o sigue por acá por un periodo de tiempo adicional, eso te ayuda mucho. ¿Ya? bien. No, Cuando decidieron expandirse a México, ¿no había ningún player allá haciendo esto? no había ningún player. Player siempre, o sea, siempre hay en el mundo de las maquinarias. El problema es que nosotros no competimos solo con nuestros players, nosotros competimos con todo el mercado de las maquinarias, así que normalmente nuestros proveedores son nuestra competencia también. Claro, No es que nosotros no tengamos competencia, siempre la tuvimos y siempre la tendremos. Y es más fácil para la persona que tiene las máquinas ahí en el patio arrendarlas que nosotros que no las tenemos. claro. Nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de coordinación, todo un trabajo efectivamente bien enredado para agarrar una máquina de acá, llevar hacia allá, acuerdos comerciales, todo un tema. Siempre tuvimos competencia, la ventaja, la ventaja competitiva que siempre tuvimos es que lo podíamos hacer muy rápido. Ellos necesitaban comprar, tener espacios, tener mucho. Nosotros atacamos el mercado. Nos dimos cuenta que éramos muy buenos en el marketing digital, éramos muy buenos atacando el público, éramos muy buenos llevando acuerdos comerciales. Y dijimos, oye, y si ya lo hicimos aquí, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces, efectivamente, la prueba era relativamente económica para nosotros. Probemos. ¿Ya? Entonces, eso fue un poco eso. Pero competencia siempre tuvimos y siempre tendremos, no es que no tengamos. Solo que la propuesta de valor de nosotros, muy pocas empresas las pueden igualar. Empresas que son gigantísimas y tienen 12.000 máquinas, quizás tengan máquinas por todo Chile. Pero, pero nosotros que teníamos una red de proveedores, probablemente podamos atender más la demanda o tomar un porcentaje de mercado importante porque el problema es que nadie es más rápido que nosotros arrendando teléfonos. Ese es el tema.
Nosotros arrendamos sábados y domingos y viernes y arrendamos por un día, los otros necesitan acuerdos comerciales, nosotros facilitamos el negocio. Sí, sí, Y todas esas restricciones que tienen ellos por ser empresas gigantes, nosotros no las tenemos para nada. claro. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, Hacen ¿no? un proceso que suele ser tedioso mucho más ágil, por lo que entiendo. Mucho más ágil, efectivamente. Mucho más ágil y directo. Nuestra mayoría de las empresas son empresas que efectivamente atienden por todos lados y necesitan tener a Nicolás Tempio y hablar con él todo el tiempo en vez de hablar con 10 proveedores, en vez de ir coordinando todo esto. Es mucho más sencillo, se les explica la operación, la facturación, la finanza. Es un proceso de agilizar todos esos procesos de manera, ¿no? Perfecto. Bien, Víctor, si te parece, ahora me gustaría por ahí pasar más a lo que son startups más enfocado a lo que es early stage. ¿Cuáles crees vos que suelen ser los errores más comunes al comenzar una startup? No te escuché lo primero, ¿qué me comentaste al principio? ¿Qué me dijiste? ¿Cuáles crees que suelen ser en early stage, ¿no? Ujú. Los errores que usualmente cometen las startups al principio, cuando están arrancando? ¿Cuáles son por ahí los errores más comunes? Bueno, creo que esto va a ser siempre, son muy, muy repetitivos. Yo creo que los comunes están bien documentados. Primero que todo, enfocarte en la solución y no en el problema. Es la base en la que todas las empresas mueren, las pequeñas startups tecnológicas, sobre todo. Todo el mundo, como te comenté, se enamora de su solución y piensa que tiene una solución muy distinta y trata de empujarla al mercado. Pero hay dos cosas que pueden estar. O el mercado no está preparado para tu solución todavía, o efectivamente el mercado nunca va a necesitar tu solución. Cualquiera de las dos para ti en ese punto de la historia está mal, es un problema, tienes que hacerlo, porque no te va a entrar dinero, tienes que ver qué haces. Es muy común, pero un inversor alguna vez le dijo a uno de mis socios y él me lo comentó a mí me dijo, no puedes inventar Uber sin el iPhone. ¿Eh? No puedes inventar Uber sin el iPhone. Y efectivamente, Uber nunca hubiese salido al mercado si iPhone no Claro. estuviese ahí primero. Tienen que darse las condiciones en el mercado para que una solución como la que tú estás tratando de implementar funcione. Y muchas veces el timing es lo más importante. Puedes sacarla antes o después o durante, pero el mercado va a tener su momento y puede ser luego o puede ser ahora. No se sabe. Tienes que tratar de jugar con eso y tratar de ver qué es lo que quiere el mercado ahora. Y no que tu solución sea súper innovadora, quiere decir que el mercado lo va Claro. a coger, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Entonces, ese es uno de los problemas principales. El otro problema yo creo que es elegir bien a los socios. Normalmente, creo que lo repiten muchas personas, pero cuando tienes un socio te casas con él, es un matrimonio por un periodo de tiempo, vas a Sí, sí. pelear, la vas a pasar mal, van a tratar de separarse 10 veces. Es un protocolo. Entonces conseguirte buenos socios con los que puedas querer trabajar por un periodo de tiempo largo es importante. A veces las empresas duran 2 años, a veces las empresas duran 10 años, a veces duran 15 años hasta que tú tengas un éxito, a veces no se acaban nunca. Entonces al final tienes que querer pasar algo de tiempo con esos socios y efectivamente van a tener discusiones difíciles que vas a querer sobrellevar. E igual que con tu esposa, con tu novia, vas a tener que sobrellevarlos por mucho tiempo y ceder en ciertas cosas y tomar otras. Entonces, para mí, esos son los dos puntos más importantes. Eh, y el tercero, que te lo comenté anteriormente, es que todos los problemas de las empresas se solucionan con caja, se solucionan con venta. Y muchas personas suelen olvidar esto. Normalmente siguen mejorando el producto, siguen mejorando el sistema, siguen mejorando todo, pero hay productos que son más malos en el Mm, mercado, son malísimos, son mm, peores y siguen vendiendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas entendieron que muchas veces puedes tener un producto medianamente malo, pero que tenga buenas ventas y el producto va a pegar. Entonces tienes que tratar de equiparar estas dos cosas. Es cierto que un buen producto vende, pero no vas a tener un buen producto del día para otro, del día cero. mm. ¿Ya? Probablemente tienes que tener un producto decente en el día cero. Sí, tampoco estoy con esta costumbre de los MVPs que son malísimos y al final queman el mercado. Ya no hay tiempo para eso. Ya los MVP yo creo que ya tienen que estar muy avanzados. Un MVP es algo que tiene las características
muy pocas características, pero que funcionan al 100% bien, o por lo menos al 90%, ¿ya? No, no solamente que tenga, que funcione medianamente bien, que los clientes van a soportar, algunos sí, otros no. Pero el problema es que el mercado no soporta, porque es muy fácil desarrollar software en este punto de vista. Entonces, tienes que hacerlo bien. Partir de las mínimas características posibles, pero hacerlo muy bien, llevarlo al mercado, probar, puede ser que ahí el mercado no lo quiera, no funcione, ver qué podemos hacer para que el producto funcione, si le falta algo, bueno, veamos, pero no poner características indefinidamente en Claro. un producto que efectivamente no está saliendo al mercado, porque tienes que enfocarte en vender. Al final, todo se soluciona con una venta, con la siguiente venta y con la siguiente venta, y eso crea un efecto que ya vas a ver, que el equipo va a ver, la empresa va a estar mejor, la caja se va a mover, vas a tener más presupuesto de marketing. Entonces, al final, lo importante es tener un producto decente, razonablemente bueno, con unas características acotadas, salir al mercado, pero el producto tiene que funcionar, no tiene que ser un producto malo, sino que tiene que funcionar y tienes que tener un enfoque de ventas, tienes que tener un enfoque de ventas real, saber vender, alguien tiene que saber vender en la empresa, alguien tiene que estar enfocado en 200% en vender, porque vender es difícil, lo difícil es vender, Mm. lo difícil es decirle a alguien que te pague por tu producto. Hay miles de soluciones queriendo solucionar miles de problemas y las empresas tampoco saben cuáles son las prioritarias para la empresa ni la que la va a ayudar. Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a sacrificar mucho tiempo, muchos nos y todo esto que ya conversamos anteriormente, enfocado en eso. Bien seas tú o bien sea otra persona, si estás emprendiendo solo, tienes que, hay un momento de decir, mira, este producto está razonablemente bien, voy a salir a vender y olvidarme de producto por un rato hasta que efectivamente consiga los primeros clientes o me consiga un socio, un partner que se encargue de toda esta tarea por ti. ¿Ves? Porque Perfecto. es el mucho. Bien, sí, es súper interesante lo que decís del MVP porque actualmente se sigue escuchando mucho esto de decir, no, el MVP vos lo tenés que armar más o menos y sacarlo. Como sacarlo como que se rompa y todo, ¿viste? Y por ahí hoy en día no sé si está tan Yo creo bueno. que, yo creo que no. A mí nunca me gustó mucho el concepto de MVP. Nunca me gustó mucho el concepto de MVP porque el concepto de MVP la gente lo entendió mal, yo creo. No se trataba de crear un producto malo e ir iterando sobre eso. Hay personas que lo lograron, sí, pero normalmente esas personas que lo lograron tenían contacto y consiguieron buenos acuerdos comerciales y Claro. eran muy buenos vendedores. Entonces, como siempre, un producto malo con muy buen marketing y muy buen equipo comercial se va a vender, ¿ya? Eso pasa, pero si tienes un equipo normal de ventas, tienes que tener un producto normal, decente, bueno. Si tienes un producto un comercial medio malo, un equipo malo, un equipo que no tienes equipo por lo regular, tienes que tener un producto excelente para poder, para que se venda solo prácticamente. Entonces todo es un equilibrio entre eso. A mí siempre me gustó más el concepto de lo que decían el minimum lovable product, Hmm. que era como el mínimo producto que un cliente pueda amar, Ok, ¿no? Que un cliente pueda querer, que un cliente pueda necesitar, porque no es el mínimo producto viable, no es viable, tiene que ser pagable. claro, Tiene que exacto. ser que efectivamente el cliente lo quiera y que no pueda vivir sin él, o por lo menos esté dispuesto a los próximos 6 meses sacrificarse por tu equipo y pagarte tu fee. Entonces, eso es lo importante. Tienes que buscar cuál es lo que está dispuesto a pagar y no lo que efectivamente, no, es que esto cubre tus necesidades. Puede que sí, pero pagaría por eso si yo tengo una persona. Me pasaba mucho, pasa mucho que tienes una solución. Mira, nosotros al principio de Randalomac tratamos de meterle software a los proveedores. Hmm. Nosotros decíamos, mira, si le damos proveedores a software, a todo esto, software a los Hmm. proveedores, perdón, Sí. vamos a tener toda la operación y vamos a poder automatizar. Vamos a poder automatizar más fácilmente toda nuestra operación. Nosotros dijimos, oye, pero mira, sí, pero si esto es loco, tiene unas pizarras. Entonces nosotros vamos a darle un producto de eso. Cuento corto, nunca pudimos hacer usar a nuestro sistema. No porque nuestro sistema era malo, sencillamente porque a ellos no les hace falta ese Claro, producto en verdad. ¿Por qué automatizarían? ¿Por qué migrarían toda la data que tienen? Tienen sus Excel, tienen sus pizarras, dependiendo del tamaño de la empresa, a ellos les funciona. claro. Y ya tienen una empresa o una persona que normalmente no tiene un sueldo altísimo,
que ellos están dispuestos a seguirle pagando por el resto del tiempo sin ningún problema porque ya tienes 10 años en la empresa o 5 años en la empresa. Entonces, ¿por qué pagar? Esto le pasaba mucho también cuando estábamos en Talana, en recursos humanos, cuando ellos atacaban a las empresas pequeñas. No había vida en las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas le pagan al contador y el contador se encarga de todo eso, de nómina, se encarga de la contabilidad, se encarga de un servicio integral por otro lado. Entonces, en cambio, cuando ibas a una empresa gigante que tenía 1.000 empleados, ahí pagar la nómina a 1.000 empleados se vuelve más complicado, inclusive cuando tuvieras 20 contadores. Entonces ahí sí aportabas valor. Entonces, en ese caso era un tema de mercado, no podías apuntar a los pequeños porque los pequeños no te iban a pescar, no te iban a ver nada, no les interesaba. Inclusive si tu solución era más económica, el proceso de implementación era doloroso. Entonces, nadie quiere sentir dolor y sobre todo cuando tienes problemas más graves que solucionar en el momento. Bien. Entonces, tienes que encontrar ese espacio en donde en algún punto le solucionas un problema que están dispuestos a pagar y no quiero complicarte, es tan difícil que no solamente es un problema que quiera solucionar 5 personas, tienes que conseguir un problema que quiera solucionar muchas personas. Claro, sí, sí, Porque, sí. porque si no vas a terminar haciendo un software personalizado para esa empresa en específico. Perfecto. Bueno, no sé si has escuchado, en el último tiempo se comenta mucho de la diferencia que hay entre en cuanto a talento, perdón, entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Pero muy poco se habla del talento latinoamericano. ¿Cómo ves vos, con tu equipo técnico, el talento que hay en Latinoamérica? ¿Cómo lo percibís? Mira, yo estuve en Uber, hay mucha gente talentosa, sí hay mucha gente talentosa, pero hay mucha gente talentosa porque hay mucha gente internacional. Hay mucha gente que en Uber habían personas de cualquier lugar del mundo, tienen 7 hubs por todas partes. Mm. Tienen un equipo completamente de la India que tienen 300 indios trabajando para ellos. Entonces, hay personas talentosas, sí, pero acá también hay muchas personas talentosas, muchísimas. Hay muchísimas personas talentosas, tanto en Argentina como en Chile. Hay muchas personas talentosas de cualquier lugar de Latinoamérica y creo que eso va a explotar pronto, sobre todo con las sanciones que impuso Trump en este momento. Creo que es la oportunidad perfecta para Latinoamérica de efectivamente que los desarrolladores eh, puedan vender su servicio al mejor postor, no solamente a empresas pequeñas, a empresas muy chicas, que se quedaban o que todos los buenos se fueran a Estados Unidos, que es lo que suele pasar, sino que yo pienso que ahora van a pasar varias cosas. Con la imposición de la H1B1 nueva, yo lo que pienso desde mi perspectiva es que con ese fee va a ser mucho más económico contratar programadores de acá. Y eso tiene dos efectos. Al momento en que empiezan a contratar con contratistas acá, programadores externos acá desde Estados Unidos, porque es más económico, que ya comenzó hace años, solo que el ritmo de crecimiento ha sido lento, pero ya tenemos hubs de Microsoft, tenemos hubs de cualquier casi empresa en Latinoamérica trabajando remoto por Mm. completo, pero yo creo que eso se va a expandir mucho. Primero porque en ese punto llevarse todos los personajes buenos de la India se lo tenían que llevar hacia Estados Unidos. Ahora con 100.000 de fee anual, Sí, contratar va a ser demasiado costoso. sí, Entonces lo que va a empezar a pasar es que van a buscar alternativas más económicas o por lo menos que sean razonables para no tener que pagar 100.000 extra al año por cada empleado. Y ahí es donde entra Latinoamérica. Y ahí los devs creo que van a aperturárseles muchas oportunidades a los devs preparados. Van a haber muchas oportunidades, pero también es cierto que la AI ha automatizado muchas de las tareas que nosotros hacíamos el día a día. Yo creo que los programadores nuevos tienen una barrera de entrada gigante en este pico. Yo creo que el programador junior para poder entrar es súper complejo porque el trabajo de un junior lo hace Cloud Code, lo hace claro. Cursor, lo hace, ya puedes delegar esa tarea por completo y probablemente revisar un PR, que es lo mismo que tenías que hacer con un desarrollador junior. Entonces, yo creo que de alguna forma el reto está en cómo conviertes a un desarrollador junior en un desarrollador semi-senior, senior, sin pasar por una empresa gigante. Y Claro. es súper complejo. Hay un dilema bien enredado que no sé cómo lo va a manejar el mercado y que yo creo que tenemos que solucionar o alguien tiene que buscar solucionar porque no hay desarrollador senior sin un junior. Claro, Lo exactamente. cierto
el desarrollo está cambiando muchísimo y las abstracciones están creciendo. Lo mismo que pasaba antes, que tenías que conocer al dedillo el CPU de lo que estabas programando. A nadie ya le importa qué CPU ni qué tecnología esté por debajo. Todas las abstracciones que subimos ya están muy altas. Claro. Entonces, yo creo que va a pasar mucho de eso ahora con la inteligencia artificial y hay que ver cómo esto repercuta en todo el mercado de desarrollo de Latinoamérica. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay ninguna diferencia entre los desarrolladores de Chile, al menos con lo que yo he trabajado, con algunos argentinos, con algunos venezolanos, colombianos, contra el mercado de desarrollo europeo o americano. Sencillamente, ellos tienen muchos más. Esa es la verdad. Tienen muchísimos desarrolladores trabajando, tienen mucho tiempo trabajando con esto. Y tercero, que tienen la empresa a 2 cuadras de su casa. Es mucho más fácil tener un hub tecnológico cerca y que efectivamente esto atraiga más talento, más capital, más inversión, más universidades, todo lo que repercuta en que hayan profesionales más preparados cerca. Hmm. Sí, hay muchos programadores muy preparados, muy, muy preparados. Creo que en Latinoamérica no se queda muy corto al respecto. Sí hay muchos menos, y es inevitable, somos muchos menos acá. O sea, hay mucha gente de aquel lado trabajando. Entonces, habría que ver los números, pero al menos yo desde la perspectiva de sentimiento en las empresas en las que he trabajado, no considero que un latinoamericano o un top estadounidense sean muy distintos. Perfecto, perfecto, súper interesante. Y también me gustaría saber, vos ya hace muchos años estás en la industria del software en general, em, ¿qué, cómo ves la evolución del software en Latinoamérica y qué crees que es lo que nos puede faltar como para dar un salto, ¿no? A por ahí empezar a competir a nivel internacional. Sí, yo creo que es un problema puramente de mentalidad y no de sistema. El software en Latinoamérica, al menos en el periodo en el que yo he estado activo, ha cambiado igual que en el resto de países. Antes teníamos aplicaciones de escritorio, luego nos saltamos a la web, luego nos saltamos a la nube, luego nos saltamos al serverless. Hemos tenido estas pequeñas capas de abstracción que efectivamente muchas veces son muy moda. Al final todos son servidores con sistemas corriendo por debajo. En verdad no ha cambiado tanto. Cambia la forma en la que desarrollamos software, no cambia el software en sí. Incluso últimamente con la AI, el software no ha cambiado en verdad, solo que no lo codeamos nosotros. Es un no-code más avanzado, es lo Hmm. que yo les digo. O sea, no programamos, revisamos, tenemos que saber un poco más de software para poder hacer las cosas bien, porque hay que darle seguridad y revisar todo este dilema que ahora no codeamos directamente nosotros, pero el software sigue siendo lo mismo. Son frameworks de algún lenguaje en específico exponiendo aplicaciones directamente. En donde sí podría cambiar mucho es cómo interactuamos con ese software, utilizando inteligencia Hmm. artificial, utilizando todo esto, pero al final cambia cómo lo usa el cliente, pero no cambia el software en sí. La misma base de datos, cambia todo esto. O sea, es un poco distinto, nuevas metodologías de trabajo, pero el software no cambia demasiado. El software sigue siendo el mismo software de hace 12 años probablemente, solo cambia dónde está la base de datos ubicada y la interfaz que exponemos para que el cliente lo use. Esa es al menos mi perspectiva. Y no creo que cambie muy, muy pronto, Hmm. porque al final ya tenemos MCPs y toda esta parte de la inteligencia artificial, que son unos REST más bonitos y bien acomodados para que la IA lo entienda un poco mejor. Pero de resto, para nosotros, en el nivel de desarrollo, ¿qué cambia? En verdad, si tú te pones en la perspectiva, no cambia mucho. Hmm. Podemos hacer software más rápido, podemos hacer software mejor, no sé, eso está por verse. Podemos hacer, pero igual seguimos interactuando con clientes, buscando la forma de interactuar, buscando todo esto. Entonces, volviendo a tu pregunta original, yo creo que el problema de Latinoamérica siempre ha sido de mentalidad. Siempre ha sido de mentalidad y ya no tenemos esas barreras que nos impidan llegar a la tecnología que tenían antes. En el pasado pasaba que algo que llegaba en Estados Unidos llegaba a Latinoamérica 5 años después, pero Hmm. eso ya no pasa. Las barreras del software las quitaron todas, todos estamos conectados, algo que llega a Estados Unidos llega acá al siguiente día, probablemente un mes de diferencia, cuando mucho. No hay demasiadas restricciones que cambien el timing en el que se presenta un producto nuevo o una innovación nueva a Latinoamérica. Lo que cambia, y lo que yo pienso, es que tenemos una mentalidad copy-paste. Normalmente,
los negocios, si tú ves, la gente viaja, ay, qué bien en Estados Unidos, en San Francisco, y me encontré este modelo de negocio y voy a convertir el modelo de negocio acá. Y no hay una idea como original de algo de que nosotros hagamos algo privado, acá, algo primero. Yo creo que lo que va a cambiar todo esto es cuando cambiemos esa mentalidad y digamos, yo voy a ser el primero en hacer esto. Claro. Yo voy a cambiar el primero en hacer estas cosas y sobre todo cuando haya un poco más de inversión en la región. Seguimos dependiendo puro y duro de las inversiones de Estados Unidos y cuando el mercado de Estados Unidos se restringe un poco, se dan las inversiones en Latinoamérica, como pasó hace poco. Sí. No hay dólares para Latinoamérica porque sencillamente no toman el riesgo. Entonces, es un tema de tanto mentalidad como capacidad de inversión. Siempre que haya una inversión dada en un país, van a haber personas dispuestas a tomarla y hacer cosas curiosas. Siempre. Pero hay que cambiar un poco la mentalidad de copy-paste y también los inversores, las personas que mueven las grandes cuentas de acá, los family office, las empresas gigantes, tienen que tratar de invertir un poco en la región para que sea representativo, pero lo que suele pasar es que Latinoamérica se va, un país se va mal, se llevan la plata hacia afuera y vamos a esperar a ver si se recupera y cuando venga la traemos de vuelta y eso ralentiza toda la región. En el 2021 habían inversiones, no sé si te fijaste, pero las inversiones eran altísimas. Pasaban muchas empresas por YC, pasaban muchas empresas en Latinoamérica por todos lados, habían IPO, no tenemos un IPO en la TAM desde hace 5 o 6 años, no recuerdo cuándo fue el último, no recuerdo ni siquiera cuál fue el Sí, último, es una locura. de los IPO latinoamericanos y eso ya te da una señal de que efectivamente al no haber ese flujo se para un poco el emprendimiento y cuesta mucho más emprender. Perfecto. Sí, tiene sentido lo que decís de la mentalidad. Con respecto también hablando de lo de la mentalidad, ¿vos creés que pasar por YC les impregnó algo a los founders y a la empresa en general, un ADN por ahí más de pensar un poco más en grande y en escalar y en crecer? ¿O es algo que ya traían de base? A ver, mira, yo, como te comenté, yo no pasé por YC, sí sé todo, vi todo, pero yo no pasé por YC, no tuve la experiencia. Primero porque en ese punto YC era online, estábamos en época de pandemia, no fue la misma experiencia YC hermosa que tuvieron muchos otros founders que van hacia allá y todo el tema. Ahora volvió a ser como tal cual como era, pero durante ese periodo de pandemia todo estaba lento. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que sí, 100%. Yo creo que pasar por YC es una experiencia increíble, pero todo depende de lo que tú estás dispuesto a hacer, de lo que tú estás o de lo que tú quieres hacer. Porque siempre hay dos tipos de empresas. Hay la empresa que efectivamente quiere crecer poco a poco y el founder que quiere crecer poco a poco. Y está ese founder que quiere arriesgarlo todo por crear algo gigante. Y los dos están bien. Nada está mal, si al final todo es una decisión de vida y de lo que tú quieres lograr en tus sueños de vida. Pero está el que quiere ser un San Altman y crear el próximo ChatGPT, y sencillamente está el que construye estas empresas en silencio y de repente por 20 años y tiene una empresa generacional, familiar, que efectivamente es súper viable y rentable y hermosa y no tiene que darle explicaciones a una directiva ni levantar capital, es una empresa completamente distinta. Entonces todo depende de lo que tú quieras hacer, pero ya cuando tú decides pasar por YC, por una aceleradora de este nivel, ya las cosas no se ralentizan nunca, a menos que la empresa quiebre. La empresa normalmente empieza en el flujo constante de conseguir capital y exponer. ¿Por qué? Porque YC es una aceleradora. Ellos están tratando de recuperar su inversión, de invertir a empresas que son altamente rentables, y esto le pasa a todos los VC, no solamente YC. Cuando tú entras en ese mundo, ese mundillo, y entras en este ciclo, ya tú tienes que acelerar, acelerar, acelerar el motor hasta que llegue un punto que la empresa esté consolidada y que efectivamente ya o puedas vender o alguien te adquiera. Pasar por un VC es buscar el éxito. Eso es lo importante. Tú pasas por un VC y ya estás pensando a quién le vas a vender tu empresa, ¿no? Claro. Incluso ya sales de YC pensando a quién le vas a vender o quién podría comprarte. En cambio, del otro lado de la historia, tú compras una empresa y quizás quieras administrarla por el resto de tu vida porque te gusta lo que haces. O al menos por los siguientes 10 años o por los próximos 20 años. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Cuando ya te pones en este mundillo del VC y empiezas a levantar capital y fondos de inversión, es un no parar. Tú paras todo el tiempo, estás buscando capital,
todo el tiempo estás colocando capital, todo el tiempo estás mostrando números. Es un ciclo infinito hasta que efectivamente salgas de la empresa. Perfecto. Y es, y es algo interesante que tienes que tener en consideración cuando fundas en un negocio. Yo conozco emprendedores que son chiquititos, que tienen tiendas de Shopify, que están facturando $50,000 mensuales y son solo founders. Y estos locos no tienen que presentarle nada a nadie, no tienen Sí, que presentar inversiones, ni están en este ciclo constante de levantamiento de capital. Si vendieran esa aplicación, pudieran venderla, no sé, fácilmente en 24x lo que te factura mensualmente el monthly revenue. Y ya serían una persona que cambió su estilo de vida y que ya es millonaria prácticamente, sí, súper millonaria. Tú facturas 20,000 y efectivamente ya tienes $240,000 anuales, lo puedes vender un por dos, un por tres de tu sueldo anual. Ya te ganas $500,000, $600,000, es un buen ingreso que sí, ya sí, puedes hacer lo que. sí, Pero claro, creo que se nos ha inculcado en que solo hay ese proceso, de que solo hay que pasar, levantar capital, montar la empresa, poner una oficina linda, un Google, sí. Claro, y no es el único camino que hay en el mercado, y hay que saber decidir cuál es el que tú quieres, porque creo que se lo he escuchado a varios inversionistas, la forma más rápida de generar inversión no es necesariamente el capital de VC. Muchas veces es lograr un producto, dedicarle 5 años, empezar a facturar lento, aguantar y lograr que se posicione y tener una facturación de unos 20,000, 30,000, 40,000, pero que todas las acciones de tu empresa sean tuyas o de dos personas y vender ese negocio y efectivamente ya tú saldrías por completo de lo normal de una persona en Latinoamérica. claro. Era $500,000, $1,000,000, $2,000,000, lo que se escapa de cualquier persona normal. Entonces, hay que saber jugar con eso. Yo siempre le digo a las personas que es mucho más fácil esta inclusión. Yo creo que es mucho más fácil esta, a menos que tenga la suerte de pasar por una empresa grande, que tenga un éxito, algo así. Pero las Claro. probabilidades Son son, mínimas. Claro. sobre todo viviendo aquí en Latinoamérica. Entonces, siempre yo creo que tienes que pensar en una empresa a largo plazo, que te le vas a dedicar los próximos 10 años, los próximos 10, 15 años de tu vida. Y en ese punto te vas a salir y vas a tener un buen ingreso, sobre todo a los jóvenes. Pero si eres un creador de cosas y te gusta crear pequeños proyectos, puedes crear proyectos que se facturen en $5,000 mensuales y venderlos fácil por 50,000 o $100,000, hacer uno el siguiente año y seguir iterando sobre esto, creando cosas y creando cosas y creando cosas, actualizado con la tecnología, enfocado en lo que te gusta. Entonces, hay varias soluciones. No solo está pasar por YC. Perfecto. Es Sí, un sí. buen logro, es un buen logro y claramente es hermoso, es una gran experiencia. Si puedes pasar, pasa, pero las probabilidades de que pase, sobre todo siendo latinoamericanos y estando acá, son re pocas. Así Sí, que sí, si sí. quieres apuntarle a algo un poco más tangible, tienes estas otras opciones. Perfecto, perfecto. Sí, sí, 100% de acuerdo. Bueno, ya vamos una hora y pico. Me gustaría, dejo algunas cosas afuera, pero para ir cerrando, me gustaría preguntarte por ahí si tenés las tres lecciones más importantes o las cosas que aprendiste durante tu camino como emprendedor y también en tu carrera profesional. ¿Cuáles crees que fueron las tres lecciones más importantes? Primero, encontrar el valor del negocio. Olvidarse de solo tu profesión, independientemente de si seas techi, de si seas marketer, ventas es importante. Y enfócate en aprender cómo vender y no solamente vender el producto que quieras vender, sino venderte a ti mismo como profesional, que el mundo te vea como un profesional aceptable, es algo que te va a sacar de donde estás sí o sí. Es lo primero que debe hacer cualquier persona, efectivamente inviertan en ellos mismos para que los demás los respeten y llegar a posiciones importantes donde puedan hacer las cosas que quieren hacer. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Y esto llega a la segunda, conocer toda la gente posible, lo más rápido posible, y para eso tienes que salir de tu zona de confort, ir a exposiciones, hablar con personas, conversar con alguien, escribirle un mail. Hay mil de estrategias, consigue la que más te guste y hazlo, porque al final el mundo lo mueven las personas, vivimos en comunidad
Y si no aprendes a trabajar con el público, no vas a efectivamente llegar donde quieres llegar como emprendedor, no vas a poder o no se te va a dificultar mucho vender tu producto. Unos lo hacen teniendo su propia red social y llevándola y escalando en seguidores, otros crean comunidades, otros efectivamente salen de su casa y se reúnen en comunidades y se buscan buenos partners y montan cosas súper interesantes y excelentes que pueden llevar al mercado. Hay distintas estrategias, hay que conseguir la que más te guste y lleva a la ciudad. Si vas a estar detrás del computador, habla por redes sociales, créate un TikTok, créate lo que sea, monta tu comunidad, eso te va a aumentar el valor de todo lo que hagas exponencialmente. ¿Ya? Entonces, eso es la primera lección, la primera y la segunda lección. Y lo tercero, luego de que consigas buenos partners, trata de conservarlos durante todo lo que puedas. Es muy fácil, se ven muchas relaciones rotas por malos entendidos, por malos ratos, y si ya dijimos que el primero y el segundo paso era conseguir relaciones, luego que las tienes y que decidieron crear algo juntos, perderlas es complicado. Siempre hay que tratar de salir de esos roles. Y yo pondría uno cuarto, búscate unos buenos mentores. Conversa con personas que de verdad te quieran ayudar, no de estos mentores que te pagan, no. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Siempre hay alguien que te da un consejo, independientemente de que te sirva o no, tómalo. Personas con las que puedas decirle, mira, mi carrera está estancada en este punto de la historia, ¿qué puedo hacer? Conoces a alguien, mira, estoy tratando de vender este producto, ¿cómo podemos hacer? ¿Tienes idea de alguien? ¿Me puedes presentar a alguien? Estos mentores son los que te sacan de los apuros en los momentos donde más los necesitas, así que tienes que tratar de conseguir los más importantes. No tienes que tener muchos, pero un par que te ayude efectivamente a razonar en momentos en que no razonas muy bien, que les pueda contar el problema, porque al final tu carrera personal es como una empresa. Es como una empresa y es la empresa más importante que tienes que cumplir. Al final la empresa puede quebrar. Es más, lo más normal del mundo es que las empresas quiebren. Así que no hay que tener mucho temor a eso. Quebró, quebró, vamos para la siguiente cosa. ¿Quieres seguir emprendiendo? No, ¿quieres seguir emprendiendo? ¿No quieres seguir emprendiendo? ¿Quieres estar más tranquilo? Te vas a un corporativo y vas con tu currículum de que efectivamente hiciste todo esto y le preguntas a un mentor, vas para otro lado y le dices, mira, ahora quiero estar un rato tranquilo, me voy a dedicar a hacer otra cosa, dale. Entonces, búscalo, habla, conversa, y efectivamente es lo que te va a llevar a conseguir las oportunidades que están por ahí en el mercado, o van a llegar a ti mismo y te van a decir, oye, mira, montemos esto algo juntos, hagamos algo en conjunto, estoy dispuesto a hacer esto, pero siempre tienes que poner tu prioridad de que quieres hacer cosas, de que estás dispuesto a hacer cosas con X personas para que efectivamente se logren estas instancias. Eso yo creo que son mis más valiosos consejos, porque a mí me costó mucho. Yo llegué acá a Chile y cuando llegas acá se te borra. Tú sales de tu zona de confort y ya no tienes contacto, estás solo en otro país, que efectivamente no tienes ni idea, entonces llevar tu carrera hacia más allá depende de que efectivamente converses con personas, de que te sacrifiques trabajando para que vean el valor de profesional que tú tienes, de que trabajes más que el resto, porque tienes que dar más la talla, porque estás comenzando de cero. Entonces no hay segunda oportunidades allí. Hay que darlo todo, quedar bien y conseguir esas amistades duraderas que respeten el valor de lo que tú haces. Excelente, excelente. Sí, coincido 100% que las relaciones humanas son fundamentales y gracias por el aporte. Y últimas dos preguntas. No sé si sos de consumir algún tipo de contenido, podcast o algo relacionado a emprendimiento o tecnología o actualidad. O libros, si tenés algo para compartir que nos recomiendes ver o leer, estaría bueno. Sí, mira, podcast, te recomiendo a ojos cerrados, Indie versus Unicornio, increíble podcast, no sé si lo has escuchado, maravilloso. Startupeable, es mi zona de inspiración número cero. Cada vez que me siento que las empresas van mal, que hay situaciones difíciles, pongo un emprendedor que la haya roto y digo, pero ¿por qué si ellos lo hacen, yo no lo puedo hacer? Yo creo que eso es lo que me mantiene al día. ¿Por qué si otras personas no lo logran a cada día? Es difícil, sí, pero para ellos también fue difícil. Entonces, escuchar personas que pasaron por ese periodo, a mí por lo menos me levanta el ánimo increíblemente, casi que salgo de los podcasts y de estas charlas a ver qué hacemos, a ver qué logramos. Y como libro, yo creo que, sobre todo para personas importantes, les recomiendo un libro que se llama Zero to Solve. Es de un emprendedor indie hacker que emprendió como a los 30, 40 años
Y el libro, más que ser un libro, es una guía de cómo puedes comenzar. Yo creo que muchas de estas personas no saben cómo comenzar a hacer cosas y piensan que necesitan muchísimo, o que necesitan conocer a una persona tecnológica, o que necesitan conocer a un vendedor. Y lo verdad, lo que necesitas al principio es comenzar y fallar rápido, equivocarte, aprender, conocer más cosas, marketing, ventas, empezar a aprender otras cosas fuera de tu contexto. Si eres vendedor, aprender a programar; si eres marketero, aprender a programar y a vender. O sea, creo que cuando tú te formas es porque efectivamente conoces todo, un poco de todo lo que necesita una empresa. Y eso te lleva a efectivamente a lograr tus metas de forma más rápida. Y este libro es como una pequeña guía que parece un tutorial para tontos de decir, mira, a mí me funcionó esto, que es un emprendedor que como a los 40 años efectivamente logró crear su empresa viendo un nicho particular con su esposa y dijo, mira esto que lo vas a hacer. Y te lo hace ver tan fácil que tiene dos cosas. Una, que piensas que lo vas a lograr y muy rápido, y yo creo que eso es importante, porque si no te crees tú que lo vas a lograr, no lo vas a lograr Sí, nunca sí, jamás. no tenés ni que No hay, arrancar, si no te no lo tenés ni crees. no hay forma de salir. Pero por otro lado también te enseña que efectivamente, bueno, si te fue mal, no se acabó el mundo. Puedes seguir haciendo eso. Y es una de las cosas que en Latinoamérica nos duele. Y yo creo que al resto de países no les pasa. Acá está muy mal visto fallar. Es como, te fue mal, te dice el abuelito, viste, tenías que dedicarte a esa carrera, hubieses sido abogado, ¿por qué no estudiaste de contabilidad y vas a tener trabajo para toda la vida? Porque siempre están esas carreras de moda que efectivamente cambian en el tiempo, pero que los papás o los abuelos o los tíos o los amigos te dicen, oye, mira, ¿por qué no haces eso? Y lo importante ahí es que está mal visto, porque nadie quiere que falles. Y uno entiende eso, los seres queridos no entienden que tú falles, no quieren verte pasarla mal monetariamente o cualquier cosa, pero también está muy mal visto. Yo creo que debería ser más bien aplaudido una persona que efectivamente se dedicó a hacer algo. Claro. Ah, fracasó, pero apláudanlo. Sí, sí, No, que se animó, que tomó el riesgo y dio el salto, ¿no? es joven, no se acabó la vida, tiene 50 años y tres hijos, la cosa cambia. Pero mira, tienes 30 años, 25 años, 20 años, 35, 40 años y puedes arriesgar un poco de tiempo haciendo algo que tú de verdad deseas hacer, hazlo. Puede ser que falles, puede ser que ganes, pero no hay nada que hacer, son las dos cosas de la vida. No vas a jugar nunca fútbol porque vas a perder un juego, es imposible. Ahí nadie te dice nada. Pero cuando es el momento de emprender, no lo ven como ese sacrificio, sino es como si estuvieses sacrificando toda tu vida o perdiendo todo tu tiempo, malgastando todo. Y no es así. Es algo que efectivamente hay que arriesgarse, hay que aprender. No hay nada en donde aprendamos más que tratando de vender un producto. Que haciendo. Entonces, y haciendo, desarrollándolo, vendiéndolo. No hay forma de que nadie aprenda en una empresa más de lo que se aprende tratando de lograr algo por tus propias manos, por tus propios medios. No existe. Siempre en las corporaciones tú encajas en un eslabón que te lleva a ser una parte de todo el conglomerado, pero son empresas que ya están consolidadas, que ya automatizaron todo, que tienen todo listo, que tienen 20, 30, 40 años haciendo eso. Entonces tú lo que vas a suplir una función, pero cuando creas un producto nuevo la cosa es una locura. Ahí no tienes nada, todo el piso, o sea, estás solo. Entonces hay que siempre lo voy a recomendar y siempre hay que tratar de emprender. Todo el mundo debería hacerlo al nivel de al menos una vez en la vida. No es lo tuyo, no es lo tuyo, está bien, si esto no es para todo el mundo, pero al menos deberían tratar porque la cantidad de conocimiento que se adquiere en un periodo de tiempo pequeño es asombrosa. Coincido 100%. Sí. Bueno, y por último, alguien que creas que estaría bueno entrevistar, que conozcas, que digas podría ser una charla interesante. Ay, mira, te voy a ver esta respuesta, porque no sé quién recomendarte en este punto de la historia. Como que yo tengo muchas personas que están muy ocupados, que son muy amigas mías, otras no sé cuáles, entonces no sabría cuál decirte, pero le voy a preguntar a un par a ver cuál está dispuesto a ayudarte y ahí yo te lo anexo. ¿Sí? Perfecto. Porque Bueno, no podría aquí directamente. no hay problema. Bueno, Víctor, fue un placer. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de charlar y no, la verdad es muy interesante tu recorrido y todo lo que has hecho. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá.
No hay problema. Un abrazo, Nicolás, cuídate, pórtate Cuídate. bien. Chao, chao.